Bien, amigos y amigas, estamos ya en nuestro segmento de la entrevista principal de Tele 15 y esta mañana nos complace tener con nosotros a un economista joven, preparado, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana que aspira a un cargo en el Comité Central, como muchos otros jóvenes, en el proceso de transformación o reestructuración que está realizando esta organización política que acaba de abandonar el poder. Pero Richard Medina estuvo 10 años en el Ministerio de Hacienda, donde desde muy joven se formó. De manera que vamos a hablar de economía y de política con él. Le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias a ambos, un placer para estar aquí y gracias a todos los televidentes que nos siguen por estar siempre en sintonía. Tú eres muy joven, o sea, si tú estuviste 10 años en el Ministerio de Hacienda, ¿a qué edad comenzaste ahí? Yo me gradué de INTEC de Economía en 2010 y automáticamente tenía 20 años cuando entré. Oye. O sea que usted había que felicitarlo el domingo. Día Nacional de la Juventud. Exacto. Había que felicitarlo. Muy bien. Bueno, Richard, mira, nos gustaría ver tu opinión sobre el tema este. Se ha estado criticando activamente el asunto de que muchas de las situaciones que se han presentado para resolver el problema se están resolviendo con la emisión de préstamos y de bonos soberanos y de deuda interna. ¿Qué va a significar a largo plazo esto para el país? Y, por ejemplo, ¿a qué nivel estamos entonces ya en lo que tiene que ver con el PIB? Bueno, hay una realidad, estamos en medio de una pandemia. Este gobierno desde que llegó ha emitido al menos 7.100 millones de dólares en nueva deuda, tanto en bonos soberanos, bonos locales, como en préstamos con el BID. Hay otros préstamos que han sido aprobados que van a desembolsarse en este año. Digo que aproximadamente 7.100 porque no han terminado de publicar los datos de diciembre y enero de desembolso de deuda, por lo tanto quizá haya un poquito más ahí que se desembolsó. La realidad es que hay un consenso, entiendo, a nivel de los sectores empresariales y los economistas de República Dominicana, de que a medida que pase el tiempo y se aumente el endeudamiento, va a haber que hacer un ajuste más grande en términos de impuestos, de aumento de impuestos y de control del gasto público. Sí, ahora también hay que ver que una buena parte de esos préstamos ya estaban programados por el déficit en el presupuesto. Correcto. Sí, indudablemente son circunstancias extraordinarias. Yo pienso que la deuda no es ni mala ni buena, es simplemente un instrumento de los gobiernos hacer política fiscal o manejar el gasto público. Pienso que lo que ha traído la controversia con la deuda es precisamente que fue satanizada, fue criticada acérrimamente, sobre todo por los funcionarios que están hoy en el gobierno cuando eran oposición. Entonces, bueno, ha quedado el camino de tomar deuda para solventar esta situación generada por la pandemia. Claro, ellos argumentan, no es lo mismo tomar deuda o préstamo en medio de una crisis de la pandemia que en situaciones normales. Es cierto, sin embargo, hay que ver para qué se toma la deuda. La deuda siempre se tomó en los gobiernos del presidente Medina y del presidente Fernández, que fueron los del PLD, para construcción de carreteras, construcción de una planta eléctrica, rehabilitación de redes eléctricas, es decir, inversión en infraestructura que genera un beneficio para el pueblo dominicano, Que no para gasto corriente. se pagaban. A lo largo se pagaba, exactamente. Se hablaba cuando el PLD dejó el poder que la deuda externa de República Dominicana equivaldría aproximadamente entre un 50 y 52% del PIB. De seguir ahora, ¿a cómo estamos? Está alrededor del 60%. 60%. Correcto. Pero va a llegar un momento en que ya no podríamos tomar más préstamos de seguir así. Eso dependerá, eso se llama situación de insolvencia, dependerá de cómo nos ven los que nos Los prestan. franceses le llaman nos de prestan el dinero. otras maneras, Los que de prestan el forma. dinero y los que compran inversiones. Con comprar inversiones. Y también dependerá de varios factores dentro de lo que es el portafolio de deuda, como la cantidad de moneda extranjera que tenemos, que eso nos hace más vulnerable, el costo de esa deuda, el plazo de repago de esa deuda, entre otras características. La mayoría de esa deuda es en dólares. Sí, es en dólares. ¿Cómo enfocan los economistas, por ejemplo, la posición del gobierno actual, que dice, tenemos un récord en reservas internacionales, pero resulta que esas reservas internacionales récord son los dólares que se tomaron prestados que se han colocado en el Banco Central?
no es fruto de lo que genera el turismo, las remesas, las inversiones directas de inversionistas extranjeros directos, entre otros. Es así. Hay una situación sobre la deuda, sobre todo la externa, la que es en dólares, que puede servir para ingresar dólares frescos a la economía en un momento en que el turismo no está aportando, en que la inversión extranjera directa quizás no está aportando tanto como debería, aunque las remesas están creciendo. Entonces, esos son dólares que entran a la economía y correctamente van a engrosar las reservas internacionales del Banco Central. No podemos tampoco pensar que es un aumento de los activos del país, en activos netos, perdón, del país, pues eso fue una deuda que tomó el gobierno central. Sin embargo, para fines de uso de política monetaria, sí le sirve al Banco Central para atenuar cualquier situación en el mercado local. Y dicho sea de paso, quisiera sí reconocer el buen manejo que ha tenido el Banco Central de esta situación de pandemia que hay, porque el dólar se ha mantenido más o menos estable, ¿no? Fijo, por no decir, más que estable, fijo, en los últimos meses, luego de cierta devaluación. Es un buen mensaje a los inversionistas extranjeros también, claro, de que hay esa estabilidad. Claro. Pero ustedes como partido, por ejemplo, en esta situación, el ministro administrativo José Ignacio Paliza ha dicho sobre la necesidad de hacer la reforma fiscal este año, que no puede pasar de este año y que es necesario hacerla. Ahora, ustedes como partido, se supone que tienen en mira qué debería estar dentro de esa reforma fiscal y qué debería hacerse de manera tal que el Estado Dominicano pueda recaudar para los diferentes sectores sociales y para las inversiones recursos sin necesidad de ir necesariamente todo el tiempo a los préstamos internacionales. La posición que voy a plantear ahora no es la posición necesariamente del partido, porque no soy vocero autorizado del partido, entonces trato de cuidarme mucho en esa parte. Pero la realidad es que en este año la situación es muy incierta en cuanto a la recuperación económica. No estamos en un año de hacer reformas que quiten dinero en los bolsillos de la gente y que quiten dinero de la caja de las empresas. Pienso que lo mejor sería esperar a 2022, que ya haya más certidumbre sobre la recuperación, que tengamos la vacuna, que tengamos el plan de distribución, porque ahora mismo lo que se haría es una política cíclica, procíclica, es decir, estamos en un ciclo bajo, estamos en una situación muy complicada desde el punto de vista económico y estaríamos complicándola aún más. Y en estos momentos el objetivo de todo gobierno debe ser, 1, mantener el consumo privado, 2, mantener la inversión privada, ¿para qué? Para que se mantenga el empleo privado. Pero Richard, si eso se hace si se pospone una reforma fiscal, que es una de las partes donde el gobierno puede tener importantes ingresos para compensar, y se espera al 2022, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las obras que se necesitan, las demandas de la gente, los proyectos pendientes? O sea, es una situación difícil. Es complejo. Hay varias cosas que pueden hacer aumentar los ingresos, como ese adelanto que hubo con Barrick Gold, de casi $100 millones de 2022-2023, lo van a pagar en 2021. Hay, vía la depreciación del peso que se espera hacia final de año, aduanas debe tener un ingreso adicional también. Y la situación, si se va recuperando hacia la segunda mitad del año, también va a tener unas recaudaciones mayores. La realidad es que el gobierno debe comenzar a focalizar su gasto. Por ejemplo, ya está desmontando PATI, está desmontando fase 2, está reduciendo de 5,000 a 3,000 pesos mensuales lo que es Quédate en Casa, que fueron vamos a decir, los programas sociales que sostuvieron la economía el año pasado y que básicamente sustrajeron, ¿no? Tomaron una gran parte del presupuesto y esa gran parte se va a enfocar ahora en otras cosas.